Una de las principales, o quizá la principal falla que puso al descubierto el terremoto del miércoles fue la de la vulnerabilidad de las comunicaciones en nuestro país. Las empresas han dicho que lo mismo pasó en Nueva York el 11 de septiembre del 2001, cuando el atentado contra las Torres Gemelas, y que lo mismo pasó en Madrid a raíz del atentado de Al Qaeda contra el subterráneo de Atacocha. Pero eso no es del todo cierto. Cualquiera que recurra a los archivos periodísticos o que busque en Google colapsos en telefonía, verá que en el caso de Nueva York solo se debilitó el sistema en las zonas que estaban cubiertas por las antenas, que a su vez estaban sobre una de las torres que fue derribada. ¿Qué pasó en el Perú el 15 de agosto? Graciela Villasís y María Isabel Torres tienen el reportaje. ¡No se muevan! ¡Ahí nomás! A las 6:40 de la tarde no solo tembló el país. A partir de ese instante, las comunicaciones también se desplomaron. Lo único lamentable es que el sistema telefónico, cuando uno más lo necesita, no funciona. Y durante varias horas, millones de peruanos lucharon contra la incertidumbre. Esa noche total no logré comunicarme. No me pude comunicar con nadie. Fue imposible. Estaba bloqueada toda la línea. De lo más difícil, no pude comunicarme. Claro, celular, teléfono de casa, todo, nada, no entraban las llamadas. No, rápidamente no. Estaba muerta la línea. Yo me comuniqué hasta el otro día. Yo me he podido comunicar recién el día viernes en la mañana. La incomunicación llegó a los más altos niveles. Mientras en Pisco la ciudad estaba destruida, el primer ministro Jorge del Castillo no podía comunicarse con el presidente de la República. No había forma. No había forma. Yo me comunicé con el presidente por lo menos una hora y media después. Hora y media después. A esa misma hora, en la central de emergencias de la ciudad, la central del 105, la luz se fue y el sistema telefónico para urgencias en el país cayó. Empezó el movimiento, el sismo, y lamentablemente a los 10 o 15 minutos se cayó no hubo luz, así como también nos dimos con la sorpresa de que no teníamos comunicación telefónica. La falta de comunicación provocó el primer error del gobierno. El presidente García, sin saber la magnitud del desastre en Pisco, en Ica y en Chincha, descartó una tragedia. Según las primeras informaciones, afortunadamente no ha traído como consecuencia una catástrofe con un inmenso número de víctimas como sería previsible. Era claro que el silencio de las comunicaciones jugó en nuestra contra. El mismo presidente de Colombia, Álvaro Uribe Oreja, lo he estado tratando de llamar y los teléfonos no funcionaban, no puedo comunicarme con usted. Lo estaba llamando a Lima y en Lima no se han caído torres, en Lima no ha habido ruptura de fibra óptica. Conforme pasan los días, queda claro que el descalabro de las comunicaciones no solo fue causado por el remesón de la naturaleza, sino y sobre todo por la falta de previsión. En otros países, además de una red independiente, en algunos casos preparada, con números privilegiados, números que uno nunca los va a caer porque tienen redundancia y esos números no entra toda la gente a usarlos. Además de eso, tienen toda una serie de equipos que movilizan en el caso de siniestro. Tenemos el compromiso. La viceministra de Comunicaciones, Cayetana Aljovín, anunció al día siguiente del terremoto que las operadoras telefónicas formarían una red de contingencia. Para comunicar a lo que son INDECI, bomberos, Policía Nacional, Salud, ¿no? Y autoridades y Presidencia de la República, por supuesto. Sin embargo, al margen de esta red, nuestro país sí contaba con un sistema de comunicaciones similar a una radio, que debía ser operado por las Fuerzas Armadas, pero que negligentemente nunca se activó. Eso tendría que preguntarle al ejército, deben haberlo utilizado porque son las frecuencias que ellos tienen. De acuerdo a información recogida por esta ventana, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas tiene acceso a una frecuencia reservada para casos extremos de seguridad o de desastre, que permite que los altos funcionarios militares y del país estén siempre comunicados. Esta es la lista de frecuencias reservadas para el Comando de las Fuerzas Armadas. En estas hojas se detallan las frecuencias exactas para la Marina, el Ejército, la Fuerza Aérea, el Sistema Nacional de Inteligencia y la Policía. De acuerdo a la información que ha recogido esta ventana, estas frecuencias no fueron usadas por sus responsables y por eso el gobierno no supo hasta horas después de la magnitud del desastre.
Este era el único sistema de radio alterno con el que contaba el Estado para hacer frente al tremendo colapso que sufrió la telefonía privada. ¿De quién era la responsabilidad de hacer funcionar este sistema? Mientras tanto, la población tampoco podía acceder a ningún tipo de comunicación. Según Telefónica, su troncal de fibra óptica fue dañado por el sismo. Sin embargo, los celulares también fallaron. Y esta no ha sido la primera vez. Al parecer tenemos problemas de comunicaciones porque las empresas tal vez no han implementado o no tienen el soporte necesario para este tráfico que se ha incrementado notablemente. Y esto se pone en evidencia especialmente en algunas fechas, como Día de la Madre, Navidad y ante un sismo de esta naturaleza, ¿no? En los últimos 2 años, el número de líneas móviles creció de 5 millones a 12 millones. Es decir, casi la mitad de la población peruana utiliza un celular. Sin embargo, las estaciones de base, las antenas que se usan para poder mejorar la cobertura, no han sido construidas con la misma rapidez. Los operadores también han reconocido que en el último año no han tenido las inversiones previstas en lo que es infraestructura para que al menos garantizar que la comunicación estándar, con lo que tenemos ahora, estable y ahora, esté de calidad. Esta ventana llamó al representante de Telefónica, Carlos Oviedo, para pedirle una entrevista, pero su secretaria sostuvo que el funcionario estaba muy ocupado. Sin embargo, hace unos días, Oviedo admitió que la venta de celulares no ha ido a la par de la construcción de antenas. Hay lugares donde hay suficientes antenas o celdas y la comunicación es aceptable. Hay otras en las que no la tenemos. Si el operador invierte un poco más en la infraestructura, pudiera haber tenido mucha más comunicación. Si la capacidad de atención aún no está cubierta, ¿por qué entonces se siguen vendiendo teléfonos como si fueran controles remoto? Según los operadores telefónicos, ellos han tenido dificultades para instalar nuevas antenas por problemas burocráticos en las municipalidades. Lo que no han mencionado es que desde mayo existe una nueva ley que resuelve de un plumazo estos problemas. Régimen de permisos y autorizaciones. Si no se les contesta en 30 días, incluso por los municipios, a quienes indignantemente se les ha querido responsabilizar, en 30 días ya tienen autorización si no les dicen nada. Y además, ¿cuánto van a pagar a los municipios, los señores de las empresas? Nada. Uso de áreas y bienes de dominio público es a título gratuito. Hoy la ministra de Transportes y Comunicaciones, Verónica Zavala, anunció que las operadoras telefónicas serán sometidas a una auditoría internacional. De otro lado, lo que sí hemos pedido muy claramente son las explicaciones para ver si han incumplido o no han incumplido. Y estos hemos sido muy firmes y va a haber una investigación puntual a ese respecto. Falta de previsión y negligencia. El Estado y la empresa privada no estuvieron listos para afrontar esta emergencia. En distintos documentales se han registrado las llamadas telefónicas de las víctimas del 11 de septiembre, aún cuando comenzaron los incendios y antes, por supuesto, de que se cayeran las torres. Aquí un informe del medio Computing dice lo siguiente: Motorola fortalece la red Tetra en Madrid. El informe está escrito por Nuria Rabadán el 16 de julio de este año, 2007, y dice lo siguiente: los desastres naturales o los ataques terroristas como los sufridos en Nueva York, Londres o Madrid han motivado que el Ayuntamiento de Madrid revise sus sistemas de comunicación para poder hacer frente a este tipo de situaciones de manera efectiva. El 11M, se refiere al 11 de marzo en Madrid, supuso un momento de inflexión, comenta Pablo Escudero, director general de seguridad del consistorio madrileño. Mientras que el sistema Tetra funcionó perfectamente, a los 3 minutos de producirse las explosiones se colapsó la cobertura celular y se tuvo que dotar a forenses, bomberos y policías municipales de terminales de Tetra. Por otro lado, el atentado que sufrió la ciudad de Londres en la red de metro demostró la utilidad de disponer de cobertura subterránea. Al día de hoy, sí, de disponer de cobertura subterránea. Lo que está revelándose y que está quedando cada vez más claro es que, en efecto, frente a los atentados en Nueva York, el sistema de celulares falló en tanto las antenas que estaban sobre una de las torres cayeron junto con la torre que la sostenía. Y el sistema falló en el área cubierta por esas antenas.
En Londres no falló. Aquí hablan de lo virtuoso de que se disponga de una cobertura subterránea. Sin embargo, hacen absolutamente evidente que en Madrid, en el atentado de Atacocha, el sistema sí colapsó. Y estamos hablando de distintas operadoras de servicio, de distintas empresas privadas de telecomunicaciones. Telefónica del Perú, Telefónica de España, es la que cayó en Madrid y es la que cayó en Perú también. Vamos a tener que ponerle mucho ojo a la investigación que ha anunciado la ministra de Transportes y Comunicaciones.